noche en Desde las Cámaras hablaremos de las conclusiones en los foros sobre la reforma electoral con el diputado Hamlet García, quien es secretario de la Comisión de la Reforma Política Electoral. También la senadora Rocío Abreu, quien es presidenta de la Comisión de Energía, nos cuenta de los ataques piratas a las plataformas petroleras. Y además, la diputada de Morena en Chiapas, Cecilia López, en una conversación sobre las consultas que deben realizarse a las comunidades indígenas para cumplir con el proceso legislativo. Desde las cámaras, comenzamos. Con la recepción del paquete económico y la entrega del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión da inicio al análisis y discusión de los temas más relevantes para este periodo ordinario. Iniciativas como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la reforma electoral, cuya propuesta ya ha sido discutida en parlamentos abiertos a lo largo de los meses de julio y agosto, serán temas prioritarios en la agenda legislativa. En las próximas semanas veremos el desfile de diversos funcionarios de gobierno federal encabezados por el secretario de Hacienda para presentar el paquete de presupuesto de egresos de la Federación del año que entra y el desahogo de la glosa del informe de gobierno. De manera paralela, las distintas comisiones ordinarias tendrán el reto de construir los acuerdos necesarios para dictaminar los temas de justicia, derechos humanos, salud, educación y economía que contribuyan al desarrollo del país. Desde aquí daremos un puntual seguimiento a todo este quehacer legislativo. Este inicio de periodo ordinario viene cargado de un intenso debate en ambas cámaras. Estamos iniciando el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República, el debate fue sobre la Guardia Nacional. La iniciativa remitida por la Cámara de Diputados, que plantea avalar el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda. Sin embargo, la oposición argumentó. Evidentemente, el tema que hoy nos ocupa es un tema trascendente para el país y para la seguridad de los mexicanos. Entiendo que este turno a dos comisiones de Morena, pues deja en claro que no tienen ganas de deliberar, de que este tema sea un tema plural, de que podamos dar argumentos. La Comisión de Derechos Humanos, por todo lo que se ha expuesto, y también la Comisión de Defensa Nacional. O sea, no es posible que estemos hablando de una minuta de Guardia Nacional y que la Comisión de Defensa Nacional quede excluida. O sea, no es posible. La votación se llevó a cabo al Pleno y posteriormente el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta, anunció. En consecuencia, se ratifica el turno dictado al proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional, remitido por la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se tipificaron los ataques con ácido como violencia física contra las mujeres. La promovente de esta iniciativa argumentó. Como observamos, estos ataques han ocurrido en distintas entidades de la República, por lo que es de suma importancia incorporar el ataque con sustancia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que incluye a todos los estados y abre la posibilidad de que se pueda llegar a tipificar como un delito penal, ya que se debe reconocer que es un tipo de violencia por razón de género. Finalmente, el paquete económico sería entregado este jueves 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La senadora Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, nos habla sobre los riesgos que representan los ataques piratas a las plataformas de petróleos mexicanos, particularmente en el Golfo de México. Ella platicó con nuestro compañero Víctor Sánchez Baño. La industria petrolera siempre recibe ataques por todos lados, pero ahora en especial ha sido el crimen. Algunas veces hablan de criminales desorganizados, pero también hay mafias detrás de aquellos que quieran atacar las plataformas petroleras, las plataformas que están en el mar, fundamentalmente en el Golfo de México. Ante ello, es importante establecer una serie de medidas para proteger nuestro patrimonio, que es el petróleo.
que no lleguen y saqueen algunos equipos en específico de esas plataformas y lleguen a herir a los trabajadores. Y de esto vamos a platicar con la senadora Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Hemos tenido diferentes cuestiones de asaltos en plataformas desde ya mucho tiempo atrás. Logramos corregir por parte de Petróleos Mexicanos, digamos en concordancia con otros organismos como es la Marina, precisamente para poder tener mayor vigilancia en la zona de Campeche, porque estamos hablando ahorita de plataformas que están en mar, ¿no? Independientemente de todas las plataformas, del tema de extracción que tenemos en tierra, sobre todo, pues tú sabes, un tema muy importante que se ha podido erradicar o controlar son las plataformas, la explotación en tierra en Tabasco, que era uno de los puntos rojos que teníamos. Hoy en día tuve la reunión con el director de Petróleos Mexicanos hace 4 días atrás, precisamente para hablar del tema, porque hemos tenido en aumento el tema de los piratas subiendo a las plataformas. En los primeros casos han robado primero a los trabajadores, sus teléfonos, sus cosas personales, y después pues, hemos visto que han sustraído bombas de fluido para alimentar a los pozos, tuberías en el último caso, en caso de una compañía, equipos de respiración artificial, pues tú sabes ahorita con el tema del COVID y todo eso, y la última, que fue muy penosa, lograron abatirlos los propios trabajadores con chorros de agua. Entonces eso nos prende una alerta de que tenemos que reforzar el tema de seguridad en todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos, en las instalaciones de los mexicanos, porque Pemex es de los mexicanos. Estamos hablando de una empresa que produce arriba de 1.150.000 millones de pesos. Es lo que aporta Petróleos Mexicanos al presupuesto de la nación. Un negocio que da esas utilidades tiene que ser un negocio que se cuide. Entendemos el papel de Petróleos Mexicanos, como bien señalan, pero me llama mucho la atención la Procuración de Justicia. Han tenido acciones, se han presentado las denuncias, debo de tener una reunión con el jurídico, porque les estoy pidiendo el informe de las denuncias que se han presentado, la Marina también en este sentido, pero no vemos ningún detenido. Eso nos alerta todavía más, porque se han sido en un modus operandi que se repite constantemente sobre que llegan en las noches, sobre que bajan y suben a las plataformas, y algunos los han agarrado y se tiran al mar y se señalan como náufragos. Tenemos que tener acciones que nos corrijan precisamente todas esas situaciones que ponen en peligro a los ciudadanos que trabajan en las plataformas, pero también no queremos que un pozo se nos salga de control. Esto es un tema sumamente riesgoso para el país, para las instalaciones, para los trabajadores y, lógico, para el presupuesto de la misma compañía. El mercado petrolero, tú lo conoces, es un petróleo chiquito, así es. Y sabemos, es muy fácil darnos cuenta dónde fluyen las cosas robadas. Es una bomba específica que no la utilizan en otra acción, sino simplemente para el tema de fluidos de pozos. Podríamos tener, y si tú entras a una compañía o entras al mercado informal, tú vas a saber quién la compró. Eso es un tema de investigación que precisamente es trabajo de la Procuraduría. Entonces me llama mucho la atención, y te lo vuelvo a repetir, que no tengamos detenidos. Estoy pidiendo una cita en la Procuraduría para ver primero con Petróleos Mexicanos, para ver cuáles son todas las acciones y los juicios, las denuncias, que se instauraron en respecto a los atracos que hemos tenido. Segundo, cuál ha sido el seguimiento para poder determinar y deslindar responsabilidades. Pero más que un tema de normativa, tiene que ser un tema de sanciones a quien no aplica la ley. Yo presenté una iniciativa que está atorada, y aprovecho por tu conducto para señalarlo, en justicia, donde tenemos que sancionar a los servidores públicos o los funcionarios como ministerios públicos por la acción de no ejercer, de no actuar. Es un tema de omisión, y una omisión también tiene responsabilidades. Es muy claro que más de 50,000 millones de dólares que deja de utilidades Petróleos Mexicanos representan también para el país la única manera de salir de muchos compromisos que tenemos, tanto con la sociedad como con toda la infraestructura y el desarrollo de nuestra nación. Protegerlo en todos los flancos es importante desde el punto de vista legislativo, también del judicial, y las autoridades del Ejecutivo necesitan establecer metas para evitar, como hemos visto,
el saqueo de nuestras plataformas y de todos aquellos bienes y servicios que proporciona la paraestatal, esta empresa que nos ha dado durante más de medio siglo pues utilidades suficientes para que el país pueda desarrollarse. El coordinador general de la Unidad de Transparencia, el doctor Freddy Erazo, explica cómo trabaja el Senado para destacar por 5º año consecutivo en esta materia tan importante. En el marco de la verificación vinculante del ejercicio 2022, que realiza anualmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Senado de la República reiteró su compromiso con la transparencia. Así se informó en el Pleno de la Cámara Alta, donde el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, comentó: se recibió de la Unidad de Transparencia del Senado de la República oficio con el que informa que este órgano legislativo por 5º año consecutivo se hizo acreedor a una certificación de 100% de índice global de cumplimiento en obligaciones de transparencia reflejadas en el sistema de portales de obligaciones de transparencia en el ejercicio correspondiente al 2022. Extiendo una felicitación a todas y todos los servidores públicos de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias por su compromiso con la institución. De esta certificación nos habla el coordinador general de la Unidad de Transparencia del Senado de la República. El Senado de la República es un sujeto obligado que uno de sus puntos torales es la transparencia, que finalmente lo que se requiere en el Senado de la República es siempre cumplir con la ley y es lo que hace el Senado de la República todos los días. Es un lugar abierto para todos los ciudadanos y que aquí todo el tiempo existe esta transparencia. Cada año, el INAI realiza una verificación para asegurarse que las instituciones públicas cumplan con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Hay una lista que tiene unas especificidades que se deben cumplir a lo largo de todo un año. Entre ellas, transparentar los contratos, entre ellos el que nosotros, todo el recurso público sea transparentado. Finalmente, el que nosotros sepamos llevar a bien todas aquellas partes que tiendan a verificar el quehacer del Senado de la República. Finalmente, el doctor Freddy Erazo Juárez, coordinador general de la Unidad de Transparencia de la Cámara Alta, explicó que el principal objetivo de la rendición de cuentas es generar confianza. Tenemos que definir específicamente a dónde se van, cómo se gastan, qué es lo que está pasando con ese recurso, porque hay que rendir esas cuentas que son muy importantes. La rendición de cuentas lo que genera es confianza. Esa confianza que el ciudadano puede tener o el ciudadano debe tener para con nosotros es a través de esa rendición de cuentas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestra compañera Claudia Ivette García platicó con Cecilia López, diputada de Morena en Chiapas, sobre las consultas que deben realizarse a las comunidades indígenas para cumplir con el proceso legislativo. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, platicamos con la vicepresidenta del Congreso de Chiapas, quien nos habló sobre temas relevantes para fortalecer a los pueblos indígenas en su estado y a nivel nacional. Soy indígena maya tzeltal, originaria del municipio de Oxchuc, Chiapas. Por supuesto, desde mi ser mujer, desde mi ser indígena y desde mi ser legisladora, por supuesto que sigue siendo un tema para mí fortalecer el trabajo de todos los pueblos indígenas, particularmente de la mujer indígena. La diputada Cecilia López Sánchez recientemente fue nombrada vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, que tuvo lugar a finales de agosto en el estado de Nayarit. Desde la COPECOL, que cumple más de 10 años de haberse fundado y que reúne a más de 1,500 legisladores locales en todo México, busca impulsar una agenda común en favor de los pueblos indígenas. Fui nombrada como vicepresidenta de Asuntos Indígenas en el país, un poco buscando ser visibilizados, un poco buscando que nuestra posición de mujeres indígenas en el ámbito de gobierno debe ser crucial, debe ser importante para México, importante para los estados, que seamos consideradas. Defiende el derecho a la consulta y a la participación de las comunidades indígenas para ejercer sus derechos.
En Chiapas, la población indígena representa el 28.2% de los habitantes, es decir, casi cada uno de 3 chiapanecos. Recientemente presenté la iniciativa desde mi preocupación, por supuesto, por nuestras vidas y por permanecer y preservar nuestra cultura indígena. He lanzado la iniciativa, el tener que sancionar gravemente la usurpación de los espacios indígenas legislativos que nos corresponden como pueblos indígenas. En Chiapas, de los 24 distritos electorales, 9 hasta en esta legislatura, en la reciente elección, corresponden 9 distritos para pueblos indígenas. Es ahí donde mi preocupación, porque bueno, de los 9 solamente 3 estamos representando verdaderamente con legisladoras y legisladores indígenas y el resto está usurpado. El objetivo, fortalecimiento de vidas comunitarias a través de representación legislativa justa. La propuesta, agravar las sanciones a delitos electorales relacionados. Finalmente, la aspiración es abrirle paso a un México pluricultural. Creo que es un tema fundamental para el fortalecimiento de nuestras vidas comunitarias, de nuestra estructura comunitaria, pero sobre todo para poder seguir teniendo un México pluriétnico, un México pluricultural, un Chiapas pluricultural, pluriétnico, en el que sea un Estado totalmente incluyente. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el diputado de Morena, Hamlet García, con quien platicaremos sobre el proceso de análisis y conclusiones de los foros de la reforma política electoral. Porque como es una reforma constitucional, requiere aprobación en Cámara por 2/3 partes, aprobación en Senado por 2/3 partes y luego 17 de los 32 congresos locales. Hamlet García Almaguer es hoy nuestro invitado y de los foros de la democracia nos dará los resultados. Por Jalisco es diputado y comisión de importancia nacional, pues la que él preside es la de la reforma electoral. Para que las elecciones mejoren, la sociedad debe estar activa y que no nos cueste tanto una democracia participativa. Gracias por seguir con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Hacemos contacto vía Zoom con el diputado Hamlet García para platicar sobre el proceso de análisis y las conclusiones de los foros de reforma electoral. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio de detrás de las cámaras, desde las cámaras, perdón. Diputado, eres secretario de la Comisión de Reforma Electoral, Político-Electoral. Platícanos cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado para esta discusión, los temas más relevantes para las personas que nos están viendo que aún no conocen los temas relevantes de esta reforma político-electoral y las fechas para cuándo se va a terminar de discutir y en su caso aprobar. Pues algo muy interesante que tuvimos fue el Parlamento abierto, con cerca de 30 especialistas académicos y más de 25 autoridades del ramo electoral, tanto en casos de institutos como de tribunales electorales y fiscalías electorales, incluyendo al propio Lorenzo Córdoba. A mí me parece que las posiciones de las bancadas fueron cambiando conforme evolucionó el Parlamento abierto y ya en la penúltima sesión, que fue en la que acudió Lorenzo Córdoba, hubo en general un acuerdo consistente en que todas las fuerzas políticas están conscientes que nuestra democracia en este momento es muy cara. Y ese sería el primer eje de la reforma electoral, tener una democracia más barata en la que haya menos dinero para los partidos políticos, Hamlet, menos dinero para las autoridades electorales. Aquí te voy a interrumpir un poco. Se da el anuncio de los miles de millones, no sé la cantidad exacta, tú nos podrás decir, que está asignando el INE a los partidos políticos para el 2023, para el proceso electoral del 2023, que es, bueno, una exageración. Es muchísimo dinero y un tema ahí muy, muy claro, por ejemplo, es
el de la partida que recibe cada partido político para enviar cartas. Cada partido va a recibir 16.900.000 pesos para enviar cartas como franquicia postal. Pues yo le pregunto a nuestra audiencia si alguien de ustedes ha utilizado el servicio postal en el último año. Y además hay otras cuestiones anacrónicas, como por ejemplo 100.000 pesos para el envío de telegramas. Yo no sé si alguno de nuestros televidentes ha enviado un telegrama en su vida. De la misma manera hay partidas multimillonarias para capacitación y para mantenimiento ordinario de los partidos políticos que solamente pues sirven para engordar a burocracias doradas que existen dentro de cada instituto. Entonces la propuesta de Morena precisamente es reducir eso. En este momento no se puede modificar a través de legislación secundaria porque la fórmula de asignación de presupuesto está en la Constitución. Pero yo esperaría que por lo menos en ese apartado, en el apartado económico de reducción de beneficios a los partidos, hubiera un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Pues ojalá que se llegue a este acuerdo, porque bueno, además los telegramas, todo lo impreso ya es de antier. Lo que se busca con esta nueva reforma política electoral es digitalizar y bueno, eficientizar los procesos electorales. Hay otro apartado ahí muy importante sobre la reducción en los tiempos oficiales. Hoy el Estado mexicano, digamos que toma ciertos minutos al aire de cada hora para poder difundir los spots de propaganda política en tiempos de campañas. Yo creo que esto ha sido muy desgastante para la audiencia, particularmente los televidentes, y uno de los ejes fundamentales también de la iniciativa es reducir esos tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos para que pues puedan disfrutar de su programación favorita sin necesidad de estar viendo tantos comerciales sobre campañas políticas. Diputado Hamlet, tú como secretario de la comisión, platícanos cuáles van a ser los tiempos de discusión. Ahorita, bueno, lo más relevante en Cámara de Diputados es el paquete presupuestal, que incluye el paquete de ingresos y el paquete de egresos. ¿Se va a discutir en paralelo o se van a esperar a la discusión y aprobación de este paquete? ¿O cuáles son los tiempos legislativos? Sí, es prioridad la aprobación del paquete económico para este año, para el presupuesto del 2023. La legislación establece que tenemos que aprobar eso a más tardar el 15 de noviembre. Y a la par también estamos trabajando con la reforma en materia de Guardia Nacional que aprobamos en la Cámara de Diputados esta semana y ya se turnó al Senado de la República, que iniciaría su discusión en estos días. Pero además hay una iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, para extender la vigencia de la posibilidad de que el presidente de la República realice a través de las Fuerzas Armadas tareas de seguridad. Y este transitorio que está en la reforma de marzo del 2019, a la propuesta de la diputada de la Torre, se extendería hasta 2028 por 4 años más. Esa es una iniciativa prioritaria también que vamos a empezar a discutir la siguiente semana en la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces yo te diría, si hay espacio entre guardia y presupuesto, se discutiría, y si no, tendría que ser hasta después de presupuesto, pero sí reconocer las aportaciones que hicieron todos nuestros comparecientes en el Parlamento abierto. A la par sí puede dictaminar la Comisión de la Reforma Político Electoral, pero tenemos estas dos agendas prioritarias, presupuesto y Guardia Nacional. Se abrieron varios foros de Parlamento abierto para discutir la propuesta presidencial de esta reforma política electoral. ¿Cuáles fueron las importantes conclusiones o las grandes modificaciones que se le van a hacer a esta iniciativa? La primera en la que existe acuerdo entre las fuerzas políticas es la relacionada con acciones afirmativas. Las acciones afirmativas no estaban consideradas en la iniciativa del presidente porque no pretendía ser una iniciativa omnicomprensiva que tocara todos los ejes en materia electoral. Le dejó libertad de configuración al Congreso para esta discusión. Y me parece que ahí hay un acuerdo muy evidente en cuestiones de paridad, en cuestiones de acciones afirmativas para indígenas y pueblos afromexicanos o afrodescendientes, de personas con discapacidad, de la diversidad sexual. Incluso hay un debate sobre, por ejemplo, acciones afirmativas para jóvenes. Entonces, esto va a enriquecer, por supuesto, los migrantes. Esa parte no está incorporada en la iniciativa. Me parece que ese sería el primer acuerdo. Y el segundo, como te decía, que tenemos una democracia muy cara y que tenemos que buscar
abaratarla. Además, el PRI en los foros de Parlamento Abierto se manifestó a favor de reducir el tamaño de los congresos, que sería el tercer eje de la iniciativa presidencial. Así es que me parece que en los ramos fundamentales hay acuerdo y sin duda podríamos llegar a una muy buena resolución a través de un dictamen en la comisión atinente y ojalá que logremos este acompañamiento de las 2/3 partes. Diputado, ¿pudiéramos hablar que se pudiera aplicar esta reforma electoral para el 2024 por los tiempos, sobre todo que tiene fechas mortales en las que se debe de aplicar una vez aprobada? La Constitución establece que las normas fundamentales en materia electoral tienen que aprobarse 90 días antes del inicio del proceso, no de la jornada, sino del proceso. Como todos ustedes saben, como la audiencia sabe, en 2024 vamos a renovar Presidencia de la República, Senado, Cámara Federal y 9 gubernaturas. ¿Cuándo inicia ese proceso federal? En otoño del 2023. Si a eso le restas 90 días, tendríamos que estar aprobando la reforma electoral en verano del 23. No me refiero a la Cámara de Diputados, sino todo el proceso, porque como es una reforma constitucional, requiere aprobación en Cámara por 2/3 partes, aprobación en Senado por 2/3 partes, y luego 17 de los 32 congresos locales. Para todas esas fases, las 3 fases, tenemos hasta verano del 2023, como unos 8 meses más o menos. Diputado, pues aquí le vamos a dar seguimiento a esta discusión y en su caso aprobación de esta importantísima reforma política electoral. Gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho por esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Me encuentran en Twitter como Hamlet_Almaguer. Que tengan muy buena noche. Gracias, diputado. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.